Continuamos con más de Soluciones Violencia Obstétrica, el tema que estamos tratando el día de hoy. Justamente en nuestro país hay un instrumento legal, lo conversábamos en el corte, pues que rige esta materia aprobada en 2014. Sin embargo, pues ustedes nos conversábamos durante el corte comercial que si bien hay artículos, hay pues cuestiones que deben ser regidas o que obliga a este instrumento legal a que se cumplan, no hay las condiciones en los centros asistenciales de salud para que se cumpla con este instrumento legal. Como cuáles, por ejemplo, son esos dictámenes que tiene la ley y que se hacen imposibles de cumplir por la estructura hospitalaria. La ley de violencia obstétrica da la sensación de que está, digamos, muy bien diseñada y plasmada en papel, pero desafortunadamente es una condición que no es extrapolable a nuestra realidad. O sea, da la sensación de que verdaderamente gente que se dedique a laborar con suficiente trayectoria en instituciones públicas pareciera no haber participado en esta condición. Yo quisiera expresar en relación a esto, hacer énfasis en uno de los artículos puntuales que es generador de violencia obstétrica, que es considerado como la obligación a la paciente de dar a luz o tener un parto vaginal en posición supina, entendiendo para la audiencia que posición supina es la posición normal ginecológica de litotomía, donde la paciente reposa sobre su dorso, sobre su espalda, en posición ginecológica al momento de la atención del parto. Existen investigaciones muy serias y trabajos muy serios donde establecen que la condición vertical, o sea, la posición vertical de la paciente al momento del trabajo de parto pudiera ser más fisiológica, más efectiva, e inclusive permitir a la paciente tener un trabajo de parto más satisfactorio. En muchos países existe el equipamiento necesario donde las camas ginecológicas pueden ser inclinadas a un ángulo suficiente, no para verticalizar totalmente al paciente, pero sí para permitir que esta condición tan lógica como es la condición de gravedad, permita que la paciente y su canal de parto adopte una posición más fisiológica para esta condición. Yo quiero en este sentido hacer una parte bien importante porque en nuestro país no solamente no existe la infraestructura, porque ninguna institución, me atrevería a afirmarlo de manera contundente a nivel nacional, cuenta no solamente con estas camas clínicas de alta tecnología, que indudablemente no están, nuestros hospitales tienen camas de hace más de 50 años, sino que además de esto no existe, las que tenemos en este momento son las que históricamente han estado en nuestras instituciones. Las que hay en este momento que puedan usarse, las ¿no? que puedan estar operativas, indudablemente, sino que adicionalmente no tenemos la condición para atender a una paciente en posición vertical bajo ningún concepto. Hemos tratado de ceñirnos a ciertas recomendaciones como el no ingreso precoz de la paciente, permitir que la paciente pueda estar en un área un poco más privada, donde pueda estar de pie o pueda deambular durante su trabajo de parto, pues es claramente establecido hoy en día que la posición acostada del paciente de etapas muy tempranas puede hacer un trabajo de parto más prolongado e incluso más distóxico al final. El paciente estar de pie le permite un trabajo de parto más llevadero y una mejor tolerancia a las contracciones. Pero quiero ser enfático que no solamente no tenemos infraestructura para atención de parto vertical en el país, sino que no tenemos el entrenamiento. Tenemos históricamente profesionales, y en este sentido tanto el doctor Fuenmayor como mi persona, que nos dedicamos a la capacitación profesional a nivel superior en instituciones como la Universidad Central de Venezuela y el Hospital Universitario de Caracas. No tenemos entrenamiento ni curva de aprendizaje de ningún tipo en atención de parto vertical. Entonces no podemos formular una ley cuando no solamente no tenemos la infraestructura, sino que no tenemos la capacitación profesional para atención de parto en esta circunstancia. Entonces, verdaderamente da la sensación, insisto, de que hay una realidad plasmada legal, a los cuales a los médicos en cierta manera se nos regulariza, se nos canaliza a laboralmente ofrecer un servicio en ciertas condiciones que si no están penadas o bien restringidas, y por otro lado una infraestructura y una capacitación que por supuesto no nos acompaña al respecto. ¿Guarda esto, doctor Fuenmayor, relación con la violencia institucional? Antes de contestarte esto, quiero mencionarte algo más. Fíjate bien, la mayoría de las instituciones de docencia, de educación en ginecología y obstetricia, entrenamos a los médicos y entrenamos a los estudiantes para la atención del parto en la paciente acostada, pero que lo entrenamos también en la resolución de las posibles complicaciones que se presenten, cosa o destreza que no se desarrolla en el parto vertical. Para el parto vertical necesitamos ambientes específicos, necesitamos entonces y personal no solo médico y paramédico, formado y capacitado en ese tipo de atención. Aquí en Venezuela no existe y lamentablemente nosotros le ofrecemos a la paciente el parto que mayor seguridad le da a uno como médico para resolver cualquier complicación o evento obstétrico que se presente. Me preguntaste acerca de la violencia obstétrica. Definitivamente la violencia institucional es confundida con violencia obstétrica.
y somos los médicos los que cargamos con la culpa de esa violencia institucional. La violencia institucional reside cuando un director de un hospital no permite o no denuncia de manera acertada la deficiencia que tiene su institución hospitalaria. Hay violencia institucional cuando una paciente ingresa y le dicen tiene que buscar el antibiótico. Hay violencia institucional cuando usted tiene que salir a buscar un calmante porque le duele o traer una inyección. Hay violencia institucional cuando usted la desnudan en la puerta de un quirófano y no hay nadie que la tape. Hay violencia institucional cuando el camillero que la lleva usted en una silla de ruedas o en una camilla va tropezando con todas las cosas. Cuando la bajan a caminar para subir a quirófano o a una sala de parto porque el ascensor no funciona. Eso es violencia institucional. Este país está lleno de violencia institucional y quieren adjudicarle esa violencia institucional al médico. Quieren satanizar la acción médica, cosa que no es correcto. La verdadera violencia que ocurre en los hospitales es la violencia institucional. O hasta cuando no se le permite a esa mujer tener a su pareja al lado para que la acompañe durante ese proceso de parto, también forma parte es que de tenemos que partir del punto... Solamente con que tú sepas, en la maternidad Concepción Palacio ingresan y los pacientes para poderse enterar si tuvieron un hijo o no, tienen que esperar el día siguiente a que les informen si tuvieron un niñito, una hembra, un varón, etcétera. Eso es violencia. Fíjate, el no permitir que tu pareja te acompañe, el no tener acceso adecuado a la información del estado de salud de tu familiar, es violencia. Es violencia obstétrica cuando en la puerta de un hospital ocurre que el portero le pide real a los familiares para que puedan entrar. Eso es violencia y eso pasa en los hospitales de este país, donde los porteros, los que están en las puertas de los hospitales les solicitan dinero, pagar un peaje a los pacientes, a los familiares para poder ir a ver a sus familiares. En la próxima parte, doctor Daniel, su comentario. Vamos a una pausa, ya regresamos con más. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.